En la madrugada del 23 de agosto de 1305, en las calles empedradas de Londres medieval, un hombre fue despertado en la casa de William de Laird, donde había pasado su última noche bajo vigilancia constante. Este hombre sabía con certeza absoluta que este sería el día de su muerte, y no una muerte cualquiera, sino una de las ejecuciones más atroces jamás concebidas por la mente humana en toda la historia de la civilización occidental. William Wallace, el caballero escocés que durante 8 años había personificado la resistencia de Escocia contra la dominación inglesa, el guerrero que había humillado al ejército del rey Eduardo I en la legendaria batalla del Puente de Stirling, estaba a punto de experimentar el castigo completo reservado para aquellos considerados traidores a la corona inglesa. No sería simplemente ejecutado con la relativa misericordia de una decapitación rápida. Ese privilegio estaba reservado para nobles de alto rango. En cambio, Wallace sería sometido a un ritual elaborado de tortura pública, diseñado meticulosamente para destruir su cuerpo pieza por pieza mientras aún respiraba, para quebrar su espíritu ante miles de espectadores aterrorizados, para servir como advertencia visceral a cualquier otro que considerara rebelarse contra el monarca más poderoso de Europa. Esta no es la historia romantizada que Hollywood nos ha vendido, llena de inexactitudes históricas y licencias dramáticas que transformaron los eventos en entretenimiento épico. Esta es la crónica de lo que realmente le sucedió a William Wallace, según los registros meticulosamente mantenidos por los oficiales ingleses que supervisaron su captura, su juicio simulado y su ejecución pública. Para comprender verdaderamente la magnitud del odio visceral que Eduardo I sentía por Wallace, debemos retroceder en el tiempo y examinar los orígenes del conflicto sangriento que convertiría a un caballero menor sin tierras significativas en el enemigo más buscado de uno de los reyes más poderosos y temidos de la Europa medieval. William Wallace nació probablemente alrededor del año 1270 en Elderslie, Renfrewshire, en el suroeste de Escocia. Era hijo de Alan Wallace, un pequeño terrateniente que poseía el título de caballero, pero carecía del prestigio o del poder de los grandes magnates escoceses, como los Bruce, los Comyn o los Balliol, familias cuya riqueza y conexiones políticas definían el panorama del poder en Escocia medieval. La familia Wallace pertenecía a esa clase intermedia de la sociedad feudal escocesa, lo suficientemente prominentes para recibir educación básica y entrenamiento militar, pero sin la riqueza o las conexiones políticas que habrían hecho a William parte del círculo interno del poder real. Esta posición intermedia en la jerarquía social resultaría absolutamente crucial para entender el destino de Wallace. No tenía vastas propiedades que perder si la rebelión fallaba. No estaba atado por obligaciones feudales complejas con señores superiores que pudieran restringir sus acciones o comprometer su lealtad. Estaba lo suficientemente bajo en la escala social para ser relativamente libre de las restricciones políticas que ataban a la alta nobleza, esos nobles que tenían demasiado que perder para arriesgarlo todo en una rebelión desesperada contra el poder aplastante de Inglaterra. La crisis política que eventualmente produciría a Wallace como líder de la resistencia nacional comenzó en el año 1286, cuando el rey Alejandro III de Escocia murió en un accidente de caballo sin dejar heredero varón superviviente. Solo quedaba su nieta de 3 años, Margaret, conocida como la doncella de Noruega, como heredera legítima al trono escocés. La muerte súbita de la pequeña Margaret en el año 1290, mientras viajaba por mar desde Noruega a Escocia para asumir su reino, creó un vacío de poder catastrófico que amenazaba con desgarrar el reino en pedazos.
13 competidores diferentes reclamaban el trono escocés, en lo que los historiadores conocen como la Gran Causa, cada uno con argumentos genealógicos bizantinamente complejos sobre por qué debían ser coronados rey de Escocia. Los nobles escoceses, aterrorizados ante la perspectiva de que esta disputa sucesoria degenerara en una guerra civil devastadora que destrozaría el reino y destruiría sus propias fortunas, cometieron el error estratégico que definiría la próxima generación de sufrimiento escocés. Invitaron a Eduardo I de Inglaterra para que actuara como árbitro imparcial de la disputa y seleccionara al rey legítimo. Eduardo, apodado Longshanks, por su altura inusual para la época y conocido con el sobrenombre ominoso de El Martillo de los Escoceses por sus campañas militares brutales, vio esta invitación no como una oportunidad de mediación amistosa entre reinos vecinos, sino como una oportunidad de oro para afirmar el dominio inglés sobre Escocia, que había sido un reino soberano e independiente durante siglos. Eduardo exigió que todos los competidores al trono reconocieran formalmente su señorío feudal superior sobre Escocia antes de que siquiera considerara sus reclamos, una condición que transformaba completamente la naturaleza de lo que los escoceses habían imaginado sería un arbitraje benevolente entre iguales. Los competidores, desesperados y cegados por su ambición de obtener la corona, aceptaron esta condición humillante. Eduardo seleccionó a Juan Balliol como rey en noviembre de 1292, no necesariamente porque Balliol tenía el mejor reclamo genealógico, aunque era legítimo, sino porque parecía el más débil, el más maleable, el más fácil de controlar como títere del poder inglés. Juan Balliol fue coronado rey de Escocia, pero inmediatamente descubrió la trampa mortal en la que había caído. Eduardo lo trataba no como un monarca soberano, sino como un vasallo subordinado, poco mejor que un administrador provincial. Eduardo permitía sistemáticamente que apelaciones de las cortes escocesas fueran llevadas a cortes inglesas, anulaba públicamente decisiones del rey escocés, exigía servicio militar escocés en las guerras imperiales inglesas. Durante 3 años angustiosos, Balliol soportó estas humillaciones crecientes mientras la nobleza escocesa hervía de furia viendo su antiguo reino ser reducido sistemáticamente a una provincia inglesa sin dignidad ni autonomía. Finalmente, en el año 1295, la presión se volvió absolutamente insoportable y Balliol se rebeló contra su señor inglés. Firmó un tratado con Francia aliándose contra Inglaterra en lo que se conocería como el inicio de la Old Alliance, la vieja alianza que duraría siglos. Renunció formalmente su homenaje a Eduardo, rechazó todas las demandas inglesas de servicio militar, declarando esencialmente que Escocia era un reino independiente no sujeto a la autoridad inglesa. La respuesta de Eduardo fue furia calculada y sistemática. En marzo de 1296 invadió Escocia con uno de los ejércitos más grandes y mejor equipados que jamás había reunido, determinado no solo a aplastar la rebelión, sino a destruir la independencia escocesa permanentemente, a borrar la soberanía escocesa de la faz de la tierra. La primera ciudad que su ejército alcanzó fue Berwick-upon-Tweed, entonces la ciudad comercial más próspera de Escocia, con una población vibrante de más de 7.000 personas. Cuando la guarnición escocesa, valiente pero condenada, se negó a rendirse, Eduardo ordenó un asalto total seguido de una masacre deliberada que duró 3 días completos de horror ininterrumpido. Los soldados ingleses mataron prácticamente a toda la población de Berwick sin distinción alguna de edad, género o estatus social. Hombres, mujeres, niños, ancianos, clérigos refugiados en iglesias, todos fueron masacrados en una orgía de violencia diseñada deliberadamente
para aterrorizar al resto de Escocia hacia una sumisión total e incondicional. Los cronistas contemporáneos registraron con horror que las calles de Berwick literalmente corrían con sangre que formaba arroyos entre los adoquines, que cuerpos mutilados llenaban cada edificio de la ciudad, que el olor nauseabundo de muerte y descomposición impregnaba la ciudad durante semanas después de la matanza. Era un mensaje inequívoco de que la resistencia a Eduardo resultaría en aniquilación total, en genocidio sin piedad ni distinción. El ejército escocés, bajo el comando de Juan Comyn, intentó desesperadamente defender el reino, pero fue aplastado completamente en la batalla de Dunbar en abril de 1296. Miles de escoceses murieron o fueron capturados, la resistencia organizada colapsando en cuestión de semanas bajo el martillo aplastante del poder militar inglés. Juan Balliol fue capturado y forzado a abdicar, en una ceremonia diseñada específicamente para humillarlo ante la nobleza de ambos reinos. Fue despojado públicamente de todas las insignias reales en un proceso ceremonial llamado Tum Tabart, que significa túnica vacía, reducido públicamente de rey ungido por Dios a nadie, a un hombre común sin título ni dignidad. Eduardo marchó triunfalmente a través de Escocia, confiscando metódicamente todos los símbolos de soberanía escocesa. La piedra del destino, sobre la cual reyes escoceses habían sido coronados durante siglos, en ceremonias que conectaban cada nuevo monarca con una línea ininterrumpida que se remontaba a las nieblas del tiempo, fue removida brutalmente de la abadía de Scone y transportada a la abadía de Westminster en Londres. Los registros reales fueron confiscados. Las joyas de la corona fueron tomadas como botín, cada símbolo físico de la independencia escocesa siendo sistemáticamente eliminado. Para mediados del año 1296, Escocia estaba bajo ocupación militar inglesa completa y total. Guarniciones inglesas ocupaban todos los castillos principales del reino. Administradores ingleses reemplazaban a los oficiales escoceses en cada posición de autoridad. El reino, que había sido independiente durante más de 400 años, parecía haber dejado de existir como entidad política separada, absorbido completamente en el imperio inglés emergente. Es precisamente en este contexto de ocupación total, humillación nacional absoluta y desesperación colectiva que William Wallace, entonces un hombre de aproximadamente 26 años sin posición política significativa ni ejército propio, emergió de la oscuridad histórica como la figura que desafiaría toda la maquinaria aplastante del poder inglés. En mayo de 1297, Wallace asesinó a William Heselrigg, el sheriff inglés de Lanark, en un acto de violencia que instantáneamente lo convirtió en proscrito, buscado por las autoridades, pero también en un símbolo poderoso de resistencia para los escoceses que habían sido aplastados bajo el peso de la ocupación. Las circunstancias exactas del asesinato son debatidas intensamente por los historiadores. La tradición posterior, representada en el poema épico de Blind Harry del siglo XV, afirma que Heselrigg había asesinado a la esposa o amante de Wallace, Marion Braidfeud, provocando una venganza personal que escaló rápidamente a rebelión nacional. Las fuentes contemporáneas son frustrantemente menos románticas y más ambiguas sobre la motivación verdadera. Simplemente registran que Wallace mató al sheriff, que este acto de violencia contra un oficial inglés de alto rango fue el catalizador para un levantamiento más amplio que había estado fermentando bajo la superficie de la ocupación durante meses. Lo crucial, lo verdaderamente significativo,
es que Wallace no huyó cobardemente después de matar a Heselrigg, sino que comenzó activamente a reclutar seguidores, a atacar guarniciones inglesas aisladas, a liberar prisioneros escoceses. Su fama crecía rápidamente como fuego en hierba seca a medida que nobles escoceses, previamente vacilantes, comenzaban a unirse a su causa creciente. Durante el verano de 1297, Wallace y Andrew Moray, un noble del norte que había iniciado su propia rebelión independiente, consolidaron sus fuerzas. Wallace comandaba las fuerzas rebeldes en el sur. Moray dirigía la resistencia en el norte, ambos acosando implacablemente la ocupación inglesa con éxito creciente que alarmaba cada vez más a los administradores ingleses. Eduardo estaba ausente de Inglaterra, ocupado en Flandes, luchando contra Francia en sus interminables guerras continentales. Había dejado Escocia bajo el control de tenientes que fatalmente subestimaron la amenaza representada por este caballero menor, sin tierras significativas ni linaje noble impresionante. Asumieron arrogantemente que podrían aplastar la rebelión fácilmente cuando finalmente decidieran concentrar su atención militar en el problema. En septiembre de 1297, Juan de Warenne, conde de Surrey y uno de los comandantes militares más experimentados y condecorados de Eduardo, finalmente marchó hacia el norte con un ejército impresionante de aproximadamente 10.000 soldados, incluyendo la temible caballería pesada inglesa, que era el arma decisiva de la guerra medieval europea. Las fuerzas combinadas de Wallace y Moray, aproximadamente 6 a 8.000 hombres, compuestos mayormente de infantería ligera, con armas relativamente rudimentarias, se posicionaron defensivamente en Abbey Craig, una colina que dominaba estratégicamente el cruce crucial del río Forth, en el puente de Stirling. El 11 de septiembre de 1297 ocurrió la batalla que convertiría a Wallace, de proscrito perseguido, en héroe nacional legendario. Warenne, confiado hasta la arrogancia en la superioridad absoluta de su caballería pesada y despreciando profundamente la capacidad táctica de un enemigo que consideraba simplemente campesinos rebeldes mal armados, comenzó a cruzar el puente estrecho sin tomar precauciones básicas. El puente de Stirling era un punto de estrangulamiento geográfico perfecto para una emboscada. Era tan estrecho que solo 2 o 3 caballos podían cruzar lado a lado al mismo tiempo, lo que significaba que el masivo ejército inglés tenía que atravesar lentamente en una columna vulnerable y extendida en lugar de desplegar su fuerza completa en formación de batalla. Wallace demostró un genio táctico extraordinario, esperando con una paciencia casi sobrehumana. Permitió que aproximadamente la mitad del ejército inglés cruzara el puente completamente, observando con disciplina férrea mientras miles de enemigos atravesaban el punto vulnerable. Entonces atacó con un timing absolutamente perfecto, cortando la fuerza inglesa en 2 mitades que no podían apoyarse mutuamente debido al cuello de botella del puente. La vanguardia inglesa que había cruzado fue rodeada rápidamente y masacrada sistemáticamente antes de que los refuerzos pudieran cruzar el puente estrecho para proporcionar ayuda desesperadamente necesaria. Aproximadamente 5.000 soldados ingleses murieron en lo que se convirtió en una de las derrotas más humillantes en toda la historia militar inglesa medieval. Hugh Cressingham, el tesorero corrupto de Eduardo en Escocia y uno de los oficiales más odiados de la ocupación por su codicia insaciable y su brutalidad casual, fue asesinado en la batalla. Según la tradición escocesa, que puede ser parcialmente apócrifa, pero que refleja la intensidad del odio que la ocupación había generado, la piel de Cressingham fue desollada de su cadáver y convertida en trofeos macabros. La historia afirma que Wallace
mandó hacer un cinturón de la piel de Cressingham, un detalle que probablemente es leyenda posterior, pero que ilustra vívidamente cómo la brutalidad sistemática de la ocupación inglesa estaba siendo respondida con brutalidad vengativa equivalente. El puente fue destruido deliberadamente por las fuerzas escocesas victoriosas después de la batalla, previniendo que el resto aterrorizado del ejército inglés pudiera cruzar para continuar la lucha. Warren huyó de regreso a Inglaterra en pánico absoluto, abandonando toda Escocia excepto unas pocas fortalezas aisladas. La mayoría del reino estaba libre de control inglés directo por primera vez en más de un año de ocupación humillante. Andrew Murray murió trágicamente de heridas graves, recibidas en la batalla aproximadamente 2 meses después de la victoria, dejando a Wallace como el líder único e indiscutido del resurgimiento escocés. Wallace fue nombrado formalmente Guardián de Escocia, gobernando en nombre del rey Juan Balliol, quien permanecía exiliado en Francia, incapaz de regresar a reclamar su trono. Wallace pasó el invierno de 1297 a 98, consolidando metódicamente el control sobre el territorio escocés liberado, restaurando la administración escocesa tradicional, expulsando las guarniciones inglesas restantes de castillos en toda Escocia. También lanzó incursiones punitivas devastadoras en el norte de Inglaterra, particularmente en Cumberland y Northumberland, donde pueblos enteros fueron quemados hasta los cimientos, la población civil fue masacrada o tomada como esclavos, respondiendo las atrocidades de Berwick con atrocidades propias igualmente horrendas. Estas incursiones no eran simplemente venganza emocional, sino también táctica militar calculada fríamente. Al destruir sistemáticamente la capacidad económica del norte de Inglaterra, Wallace buscaba privar a Eduardo de los recursos que necesitaría para montar la próxima invasión masiva que todos sabían vendría inevitablemente con furia redoblada. Eduardo I regresó de Flandes en la primavera de 1298, absolutamente furioso por la humillación de Stirling. Su orgullo había sido herido profundamente por la derrota a manos de un caballero menor sin linaje impresionante. Reunió un ejército verdaderamente masivo de aproximadamente 25.000 hombres, un número asombrosamente grande para la época que requirió esfuerzo logístico extraordinario, determinado a destruir a Wallace personalmente y a aplastar la independencia escocesa de una vez por todas. El 22 de julio de 1298, los dos ejércitos se encontraron cerca de Falkirk en lo que sería la batalla que destruiría la reputación militar de Wallace. Wallace había posicionado aproximadamente 10.000 soldados escoceses en formaciones defensivas llamadas schiltrons, círculos densos y disciplinados de lanceros con lanzas largas apuntando hacia afuera en todas direcciones como erizos gigantes de acero. Los schiltrons eran una táctica probadamente efectiva contra la caballería pesada. Cuando los caballos cargaban a toda velocidad, se encontraban con un muro virtualmente impenetrable de puntas de lanza que los detenían en seco, permitiendo que la infantería sin armadura pesada resistiera contra caballeros completamente armados, que normalmente los destrozarían en campo abierto. Inicialmente, la táctica funcionó exactamente como Wallace había planeado. Las cargas repetidas y frenéticas de la caballería inglesa fueron repelidas una y otra vez por los schiltrons disciplinados que mantenían su formación firme bajo presión extrema, causando frustración creciente entre los comandantes ingleses que no podían romper las líneas escocesas aparentemente impenetrables.
Pero Eduardo tenía un recurso decisivo que Wallace no podía contrarrestar efectivamente. Miles de arqueros galeses con arcos largos devastadores podían disparar lluvia tras lluvia de flechas a distancia mortífera sin tener que acercarse jamás a las lanzas escocesas. Los arqueros comenzaron a bombardear sistemáticamente los schiltrons con nubes oscuras de flechas. Las formaciones densamente empaquetadas que eran una fortaleza contra la caballería se convirtieron en una debilidad mortal contra los arqueros. Cada flecha encontraba un objetivo humano en los círculos apretados de hombres. Miles de flechas cayeron sobre las formaciones escocesas durante horas interminables de bombardeo, causando bajas masivas, rompiendo gradualmente la disciplina de las formaciones a medida que hombres caían gritando, creando brechas sangrientas que la caballería inglesa entonces explotó sin piedad, cargando a través de las líneas desorganizadas. La batalla se convirtió en una masacre unilateral. Aproximadamente 10.000 escoceses murieron en el campo embarrado de Falkirk, comparados con menos de 200 ingleses. Era una victoria tan completa y aplastante como Stirling había sido una derrota humillante. La reputación militar de Wallace estaba destruida en un solo día sangriento, su invencibilidad demostrada ser ilusión. Wallace renunció como guardián de Escocia después de Falkirk, siendo reemplazado por Roberto Bruce el Joven y Juan Comyn el Rojo, magnates aristocráticos cuyas familias antiguas tenían reclamos legítimos al trono escocés y mejor posición social para liderar la resistencia nacional que un caballero menor derrotado. Durante los siguientes 7 años, de 1298 a 1305, el rol exacto de Wallace permanece frustrantemente oscuro en los registros históricos sobrevivientes. Algunas fuentes sugieren que continuó una guerra de guerrillas a pequeña escala en las tierras altas escocesas, acosando patrullas inglesas, pero sin capacidad de montar operaciones militares mayores. Otras fuentes sugieren que viajó al continente, posiblemente a Francia y quizás incluso a Roma, buscando desesperadamente apoyo diplomático y recursos militares para la causa escocesa. Lo que es absolutamente claro en todas las fuentes es que Eduardo I nunca olvidó ni perdonó a Wallace. Mientras ofrecía términos de sumisión relativamente generosos a la mayoría de los nobles escoceses que habían participado en la rebelión, permitiéndoles conservar sus tierras y títulos a cambio de jurar lealtad renovada, específicamente excluyó a Wallace de cualquier posibilidad de perdón o amnistía. El precio sobre la cabeza de Wallace incrementó constantemente durante estos años. Eduardo ofreció tierras, dinero considerable, títulos nobiliarios a cualquiera que capturara o matara al hombre que lo había humillado en Stirling, haciendo a Wallace el hombre más buscado en todo el reino inglés y en Escocia ocupada. En agosto de 1305, después de 7 años de eludir exitosamente la captura a través de astucia y suerte, Wallace fue finalmente traicionado. Fue arrestado cerca de Glasgow por Sir Juan de Menteith, un noble escocés que había decidido servir los intereses ingleses a cambio de recompensas y favor real. Las circunstancias exactas de la traición permanecen debatidas intensamente por los historiadores. Algunos relatos afirman que fue traicionado por su propio sirviente personal, quien reveló su ubicación a Menteith a cambio de dinero de sangre. Otros relatan que fue emboscado después de una reunión que Menteith había arreglado bajo el pretexto falso de negociación. Los detalles específicos siendo menos importantes que la realidad devastadora de que finalmente, después de años de persecución implacable, William Wallace estaba en manos inglesas. Fue inmediatamente llevado a Londres bajo guardia pesadamente armada. Un viaje agotador de aproximadamente 400 kilómetros que tomó alrededor de 3 semanas de marcha constante.
llegó a la capital inglesa el 22 de agosto de 1305, exhausto y encadenado. Fue alojado no en la Torre de Londres, como un prisionero de alta seguridad normalmente sería, sino en la casa de William de Leyre, un ciudadano prominente de Londres, bajo guardia constante de soldados armados. Esperaba allí el juicio que todos sabían sería una mera formalidad legal, un espectáculo público antes de una ejecución cuyo resultado ya estaba predeterminado por la voluntad vengativa del rey. Al día siguiente, 23 de agosto de 1305, Wallace fue llevado a Westminster Hall, el gran salón del Palacio Real donde los asuntos de Estado más importantes del reino eran conducidos con ceremonial elaborado. Enfrentó un panel de 5 jueces, incluyendo el alcalde de Londres y 2 jueces reales de alto rango, en lo que pretendía ser un juicio formal. En una humillación deliberada cargada de simbolismo insultante, Wallace fue coronado con una corona de laurel en burla cruel, una referencia sarcástica a un comentario que supuestamente había hecho años antes de que esperaba ser coronado en Westminster. Este detalle puede ser invención propagandística posterior, pero ilustra perfectamente la intención de humillarlo públicamente antes de destruirlo físicamente. La acusación fue leída extensamente ante la corte abarrotada, detallando los crímenes que supuestamente había cometido durante 8 años de resistencia violenta: traición contra el rey Eduardo, sedición contra la paz del reino, asesinato de oficiales reales, incendio deliberado de pueblos, robo y pillaje, sacrilegio contra iglesias. Wallace intentó defenderse con el único argumento legal que tenía disponible. Argumentó que nunca había jurado lealtad personal a Eduardo, que no podía ser traidor a un rey que nunca había reconocido como señor legítimo, que siempre había sido leal únicamente al rey Juan Balliol de Escocia y al reino escocés independiente. Era un argumento legalmente coherente y técnicamente correcto bajo la ley feudal medieval. La traición requería la violación de un juramento de lealtad personal. Si Wallace nunca había jurado tal lealtad, técnicamente no podía ser culpable de traición en el sentido legal estricto, solo de ser un enemigo extranjero capturado en guerra. Pero los jueces rechazaron este argumento sin consideración seria. Declararon que como caballero nacido en el reino de Escocia, que Eduardo afirmaba gobernar como señor feudal superior, Wallace había estado implícitamente sujeto a la autoridad inglesa independientemente de juramentos específicos que hubiera prestado o rehusado prestar. Era una lógica circular y autojustificadora diseñada para alcanzar una conclusión predeterminada. Eduardo había decidido que Wallace moriría de la forma más horrible posible, y el sistema legal inglés proporcionaría simplemente la apariencia superficial de justicia a lo que era esencialmente venganza real pura. El veredicto fue inevitable desde el momento en que Wallace entró al salón. Fue condenado formalmente a muerte mediante ahorcamiento, arrastre y descuartizamiento, la sentencia más severa disponible bajo la ley inglesa medieval, reservada exclusivamente para traidores cuyo crimen era considerado tan atroz, tan fundamental, una amenaza al orden social, que la muerte ordinaria era completamente insuficiente como castigo. Inmediatamente después de que la sentencia fue pronunciada, comenzó el proceso elaborado de ejecución pública. Wallace fue llevado brevemente a la Torre de Londres, donde fue desnudado completamente o vestido solo con una camisa ligera que no proporcionaba protección ni dignidad. Fue atado firmemente a una valla de madera o panel de cuero duro llamado hurdle, sus brazos y piernas asegurados para prevenir cualquier movimiento. Esta valla fue atada con cuerdas gruesas a caballos que lo arrastraron desde la torre hasta Smithfield.
un área abierta al noroeste de las murallas de la ciudad, donde las ejecuciones públicas de mayor importancia eran tradicionalmente conducidas. Era una distancia de aproximadamente 6 kilómetros a través de las calles principales más transitadas de Londres medieval. El arrastre era la primera fase deliberada del castigo. Atado en posición horizontal a la valla que era arrastrada directamente sobre el pavimento de piedra áspera de las calles medievales, el cuerpo de Wallace golpeaba constantemente contra la superficie dura y desigual. La piel de su espalda y piernas era rasgada y despellejada por la fricción constante contra las piedras irregulares. Los huesos eran magullados severamente por los impactos repetidos. Todo estaba diseñado deliberadamente para causar dolor intenso creciente e indignidad máxima antes de que la tortura formal siquiera comenzara. Las calles estaban absolutamente llenas de londinenses que habían salido de sus casas y talleres para ver el espectáculo prometido. Algunos gritaban insultos viciosos y arrojaban basura podrida y excremento hacia Wallace mientras pasaba. Otros simplemente observaban en silencio mórbido y fascinado. Wallace estaba siendo exhibido como un animal peligroso capturado en una procesión triunfal diseñada para demostrar el poder absoluto del rey sobre sus enemigos. Cuando la procesión finalmente alcanzó Smithfield alrededor del mediodía, Wallace fue desatado de la valla ensangrentada y arrastrado brutalmente hasta el patíbulo especialmente construido para la ocasión. Era una plataforma elevada aproximadamente 2 metros sobre el suelo, para que la multitud de miles de espectadores pudiera ver claramente cada detalle espeluznante del procedimiento que seguiría. Wallace fue desnudado completamente en este punto, si aún conservaba alguna vestimenta. La humillación de la exposición pública total era parte integral del castigo. En la cultura medieval, donde la modestia corporal era profundamente valorada, la desnudez forzada ante una multitud de miles era una degradación psicológica significativa, además del dolor físico. La primera fase formal de la ejecución fue el ahorcamiento parcial. Una soga gruesa de cáñamo fue colocada alrededor de su cuello, el otro extremo pasado sobre una viga del patíbulo. Entonces fue levantado lentamente mediante una polea, hasta que estaba suspendido en el aire con los pies colgando sobre la plataforma, incapaz de tocar el suelo. El peso completo de su cuerpo tiraba hacia abajo, mientras la soga apretaba inexorablemente alrededor de su cuello. La presión comprimía la arteria carótida que llevaba sangre oxigenada al cerebro. Comprimía la tráquea que llevaba aire desesperadamente necesario a los pulmones. Causaba asfixia parcial y estrangulación mientras su cuerpo luchaba inútilmente por oxígeno. Pero, crucialmente, a diferencia del ahorcamiento ordinario, donde la víctima cuelga hasta que la muerte llega por asfixia completa o dislocación del cuello, Wallace fue bajado después de aproximadamente 2 o 3 minutos. Tiempo suficiente para causar sufrimiento extremo y terror absoluto mientras la conciencia se desvanecía, pero no suficiente tiempo para causar pérdida permanente de conciencia o muerte. Cuando fue bajado de la soga, su cara probablemente estaba hinchada y púrpura por la falta de oxígeno. Los vasos sanguíneos en sus ojos habrían reventado bajo la presión, creando una apariencia sangrienta aterradora. Estaba jadeando desesperadamente por aire como un pez fuera del agua, tosiendo violentamente, pero permanecía completamente consciente, completamente capaz de experimentar todo lo que vendría después. Fue colocado inmediatamente sobre una mesa de carnicero o tabla de madera preparada específicamente para este propósito. Sus extremidades fueron atadas con cuerdas gruesas o cadenas de hierro para prevenir cualquier movimiento que pudiera interferir con el trabajo metódico del verdugo profesional. Quedaba completamente inmovilizado, incapaz de resistir de ninguna manera.
Entonces comenzó la fase que define la ejecución de un traidor en su horror particular absoluto. La emasculación y la evisceración mientras la víctima todavía está completamente viva, completamente consciente y completamente capaz de experimentar cada momento del proceso. El verdugo, un profesional experimentado que había realizado ejecuciones similares múltiples veces previamente, usó un cuchillo afilado para primero cortar los genitales de Wallace. El pene y los testículos fueron removidos con cortes precisos y deliberados, diseñados para causar el máximo dolor posible, mientras evitaban cuidadosamente el sangrado tan severo que causara muerte rápida por desangramiento. Los órganos genitales removidos fueron arrojados inmediatamente a un fuego preparado cercano, donde comenzaron a quemarse lentamente con siseos horribles. El olor penetrante de carne humana quemada comenzó a llenar el aire de Smithfield, agregando horror olfativo al horror visual absoluto de la ejecución. Esta mutilación genital estaba cargada de significado simbólico profundo en la mentalidad medieval. Era castigo por la virilidad de Wallace, su capacidad de inspirar a otros hombres a seguirlo en rebelión, su potencia como líder siendo destruida literal y metafóricamente ante miles de testigos horrorizados. Entonces el verdugo hizo una incisión larga y profunda en el abdomen de Wallace. Cortó deliberadamente desde justo debajo del esternón hasta el ombligo, abriendo completamente la cavidad abdominal, exponiendo los órganos internos que aún funcionaban normalmente porque el corazón aún bombeaba sangre. Los pulmones aún respiraban aire. Las manos del verdugo entraron en la cavidad abdominal abierta de Wallace, comenzando el proceso metódico y sistemático de remover órganos vitales uno por uno. Primero los intestinos, metros y metros de órganos digestivos siendo tirados físicamente fuera del cuerpo, mientras Wallace observaba impotente, incapaz de cerrar los ojos al horror de ver sus propias entrañas siendo removidas. Los intestinos fueron arrojados al fuego, donde se quemaron con siseos y chasquidos horribles. El olor nauseabundo de carne y contenido intestinal quemándose. Entonces el verdugo removió metódicamente el estómago, el hígado, el bazo, cada órgano siendo exhibido brevemente a la multitud fascinada antes de ser arrojado a las llamas. Los cronistas contemporáneos que registraron la ejecución no especifican definitivamente si Wallace gritó durante esta tortura extrema. Algunos relatos posteriores, de carácter más legendario, afirman que mantuvo silencio estoico completo hasta el momento final de la muerte, demostrando coraje sobrehumano que impresionó incluso a sus verdugos. Otros relatos más realistas sugieren que los gritos de agonía eran fisiológicamente inevitables bajo tal tortura extrema. La verdad histórica probablemente está en algún punto intermedio. Es casi imposible imaginar a un ser humano no gritando cuando órganos internos vitales son removidos mientras permanece completamente consciente del proceso. Pero Wallace pudo haber intentado minimizar la satisfacción de sus verdugos, manteniéndose lo más callado y digno posible, bajo circunstancias diseñadas específicamente para destruir toda dignidad humana. El propósito de mantenerlo vivo durante la evisceración no era simplemente causar dolor físico máximo, sino también destrucción psicológica total. Forzar a Wallace a ver literalmente sus propios órganos vitales siendo removidos sistemáticamente y destruidos, confrontar su mortalidad inevitable de la forma más visceral y aterradora posible e imaginable. Era también un espectáculo público diseñado deliberadamente para aterrorizar a la población. Los miles de espectadores abarrotados en Smithfield verían exactamente con claridad horrible e inolvidable lo que sucedía a aquellos que desafiaban la autoridad del rey.
Era una lección visual que ninguna proclamación escrita ni sermón eclesiástico podría jamás igualar en impacto psicológico duradero. Finalmente, cuando el verdugo había removido suficientes órganos vitales, que la muerte era inminente e inevitable dentro de minutos, cuando Wallace probablemente estaba entrando en shock terminal por pérdida masiva de sangre y trauma físico extremo, fue decapitado. El verdugo usó un hacha pesada para cortar a través del cuello de Wallace, con un golpe fuerte y experimentado. El filo separó la cabeza del cuerpo, terminando la conciencia instantáneamente, finalizando la agonía que probablemente había durado entre 15 y 30 minutos interminables desde el inicio del procedimiento completo, pero incluso la muerte no terminaba el castigo diseñado para William Wallace. El cuerpo fue entonces descuartizado sistemáticamente, cortado metódicamente en 4/4 mediante cortes precisos en las articulaciones principales. Las caderas y los hombros fueron dislocados brutalmente, las extremidades separadas del torso sangrante. Cada cuarto consistía en un brazo o pierna con una porción del torso adjunta. El cuerpo estaba siendo literalmente dividido en 5 partes separadas. 4/4 sangrientos más la cabeza cortada. La fragmentación física simbolizaba la fragmentación de su poder y la eliminación de la amenaza que había representado durante 8 años. La cabeza de Wallace fue hervida en alquitrán hirviente para preservación a largo plazo. El proceso involucraba sumergir la cabeza en alquitrán caliente que mataba las bacterias de descomposición y sellaba el tejido, permitiendo que la cabeza permaneciera reconocible durante meses o incluso años de exhibición pública. La cabeza preservada fue entonces colocada en una pica de hierro larga que fue erecta en el puente de Londres, la ubicación más prominente y visible en toda la ciudad. Todos los que entraban a Londres desde el sur la verían claramente. Una advertencia imposible de ignorar sobre las consecuencias de la traición. Los 4/4 sangrientos de su cuerpo fueron enviados a 4 ciudades diferentes para exhibición pública prolongada. Un cuarto fue enviado a Newcastle upon Tyne, una ciudad importante en el norte de Inglaterra cerca de la frontera con Escocia. Otro cuarto fue enviado a Berwick upon Tweed, la ciudad fronteriza que había sido masacrada por Eduardo en 1296 y ahora estaba bajo control inglés firme, un lugar simbólico perfecto para advertir a los escoceses sobre el costo de la resistencia. El tercer cuarto fue enviado a Stirling, el sitio de la victoria más grande de Wallace en 1297. La ironía cruel era deliberada e intencional. Su cuerpo mutilado sería exhibido en el lugar mismo de su mayor triunfo. El cuarto fue enviado a Perth, una ciudad importante en el centro de Escocia, asegurando que la advertencia alcanzara una población amplia a través del reino que Wallace había intentado desesperadamente liberar. Esta dispersión geográfica deliberada del cuerpo descuartizado era importante tanto práctica como simbólicamente. Prácticamente aseguraba que el máximo número posible de personas viera la evidencia física tangible del destino de Wallace, reforzando el mensaje de las consecuencias inevitables de la rebelión contra el poder real. Simbólicamente, la fragmentación y dispersión del cuerpo representaba la fragmentación de la resistencia escocesa unificada que Eduardo esperaba desesperadamente lograr. Así como el cuerpo de Wallace fue dividido y esparcido a través de 2 reinos, así esperaba Eduardo dividir y dispersar cualquier resistencia nacional organizada que pudiera amenazar su dominio. La exhibición de estas partes corporales en descomposición continuó durante meses después de la ejecución. Colgaban de ganchos de hierro en lugares públicos prominentes, expuestas constantemente a los elementos
siendo gradualmente devoradas por aves carroñeras, descomponiéndose lentamente ante los ojos del público en un recordatorio visual constante de mortalidad y poder real. Era una forma sofisticada de terror psicológico sostenido. No solo el horror concentrado de la ejecución pública misma, sino un recordatorio constante y visible durante meses posteriores de lo que sucedía exactamente a los enemigos de Eduardo. La presencia física de muerte y castigo impregnando la vida cotidiana de las personas comunes. Pero el efecto histórico de la ejecución brutal de Wallace resultó ser exactamente opuesto a lo que Eduardo había pretendido cuidadosamente. En lugar de aterrorizar a los escoceses hacia una sumisión permanente y absoluta, la brutalidad extrema transformó a Wallace de un comandante militar fallido que había perdido la batalla decisiva de Falkirk en un mártir nacional cuya memoria inspiró resistencia renovada y más determinada. Roberto Bruce, quien había sido un aliado ambivalente y a veces un oponente político de Wallace durante los complicados años de resistencia, aparentemente fue movido profundamente por la brutalidad innecesaria de la ejecución. En marzo de 1306, apenas 7 meses después de la muerte horrible de Wallace, Bruce se declaró rey de Escocia en un acto de desafío directo a Eduardo. Bruce comenzó una nueva fase de la guerra por la independencia escocesa, habiendo aprendido lecciones tácticas valiosas de los fracasos militares de Wallace. Evitó cuidadosamente las batallas campales directas contra el ejército inglés superior en hombres y equipamiento. Usó extensivamente la guerra de guerrillas, emboscadas, ataques nocturnos. Construyó pacientemente una coalición más amplia de apoyo aristocrático esencial para legitimidad y recursos sostenidos. Durante 18 años, Bruce luchó una campaña militar brillante de desgaste constante. Su victoria decisiva en la batalla de Bannockburn en 1314, 9 años después de la muerte de Wallace, 9 años después de la muerte de Wallace, fue el triunfo militar definitivo que Wallace nunca logró alcanzar en su propia vida. Fue construida directamente sobre la fundación de resistencia que Wallace había inspirado y mantenido viva. Su disposición a morir horriblemente antes que someterse, su transformación en símbolo poderoso de resistencia nacional inquebrantable, había mantenido viva la llama de la independencia durante los años más oscuros de ocupación y desesperación. El Tratado de Edimburgo-Northampton en 1328 finalmente reconoció la independencia escocesa formalmente bajo el derecho internacional. Eduardo III de Inglaterra renunció oficialmente a los reclamos de soberanía sobre Escocia que Eduardo I había afirmado tan agresivamente. William Wallace estaba siendo vindicado póstumamente 23 años después de su ejecución brutal. Eduardo I, el martillo de los escoceses que había ordenado la ejecución tan elaboradamente brutal de Wallace, murió apenas 2 años después, en 1307, mientras marchaba hacia el norte para otra campaña militar contra la resistencia escocesa renacida. Contra la resistencia sus últimas instrucciones supuestamente fueron que sus huesos debían ser hervidos de su carne después de la muerte, preservados y llevados a cada batalla futura contra Escocia hasta que la conquista fuera completamente lograda. Una obsesión que persistió literalmente hasta su último aliento. Esta instrucción macabra no fue seguida por su hijo. Eduardo fue enterrado normalmente en la abadía de Westminster bajo una lápida inscrita simplemente Martillo de los escoceses, un título que pretendía intimidar para la eternidad, pero que reconocía implícitamente que nunca logró la conquista permanente que había buscado
buscado que nunca logró la desesperadamente. conquista permanente que Su había hijo Eduardo buscado II carecía desesperadamente. completamente de Su la hijo capacidad Eduardo militar y la II carecía determinación férrea de completamente su de la padre. capacidad militar y la Perdió determinación desastrosamente la férrea de su batalla de padre. Bannockburn contra Perdió Bruce, abandonó desastrosamente la gradualmente batalla de las guarniciones Bannockburn en contra Escocia Bruce. bajo presión Abandonó militar gradualmente constante, las guarniciones en presidió el Escocia colapso bajo total de las presión militar ambiciones constante. imperiales de su padre de Presidió dominio el colapso permanente sobre total de el las reino del ambiciones norte. imperiales de su padre La de ironía dominio histórica es permanente profunda y sobre el reino múltiple. del norte. La ironía Eduardo histórica I es intentó profunda y destruir la múltiple. resistencia Eduardo escocesa I mediante intentó brutalidad destruir la ejemplar resistencia diseñada para escocesa aterrorizar, mediante pero creó un brutalidad mártir ejemplar poderoso cuya diseñada memoria para inspiró aterrorizar, generaciones de pero creó un resistencia mártir mucho más poderoso efectiva que cuya cualquier memoria cosa que inspiró Wallace generaciones logró de durante su resistencia vida. mucho más efectiva La que ejecución cualquier diseñada cosa que Wallace logró meticulosamente para durante su obliterar vida. la La memoria de ejecución Wallace, en diseñada cambio, la meticulosamente inmortalizó para obliterar la completamente. memoria de Wallace, Su en nombre se cambio, la convirtió en un grito de inmortalizó batalla completamente. resonante. Su Su muerte nombre horrible se en prueba convirtió en un irrefutable grito de de batalla compromiso resonante. inquebrantable con la Su muerte independencia, horrible su en fracaso prueba militar en irrefutable una de victoria compromiso moral que trascendió inquebrantable con la completamente la independencia. derrota en el Su campo fracaso de militar batalla. en una victoria moral Wallace que nunca vio trascendió Escocia libre completamente la durante su derrota en el vida. campo de batalla. Nunca Wallace comandó nunca el vio ejército Escocia que libre derrotó durante su vida. definitivamente a Nunca comandó el Inglaterra. ejército que derrotó Nunca fue rey o gran definitivamente a noble con poder Inglaterra. político Nunca fue formal. rey o gran noble Pero su con legado poder político resultó ser formal. más duradero Pero que su muchos legado que lograron resultó ser todas más estas duradero que cosas y muchos más. que lograron todas estas cosas y 700 más. años después de su 700 ejecución años brutal, después de su estatuas ejecución brutal, monumentales de Wallace estatuas dominan el monumentales de paisaje Wallace escocés. dominan el paisaje El escocés. monumento nacional Wallace El monumento cerca de nacional Stirling Wallace se eleva cerca de 70 Stirling metros sobre el se eleva paisaje 70 circundante, metros sobre el visible paisaje durante kilómetros circundante, en todas visible direcciones. durante Un kilómetros en santuario todas secular al hombre direcciones. que se Un convirtió en santuario la secular encarnación al permanente hombre de que la se identidad convirtió en la nacional encarnación escocesa y la permanente de la resistencia a la identidad tiranía. nacional escocesa La y la historia de resistencia a William la Wallace tiranía. es La historia de fundamentalmente William una historia Wallace oscura es sobre los fundamentalmente una límites del historia poder basado oscura en violencia sobre los pura. límites del poder Eduardo basado en podía violencia cortar el pura. cuerpo de Wallace en Eduardo 5 podía pedazos y cortar el cuerpo exhibirlos de a través Wallace de en 2 5 reinos, pedazos pero no y podía exhibirlos cortar a la través idea de de 2 independencia reinos. escocesa en Pero no pedazos. podía cortar la idea de No independencia podía escocesa exhibir el en concepto pedazos. de soberanía No podía nacional exhibir en el una pica concepto como de soberanía advertencia. nacional en una No podía pica como ahorcar, advertencia. arrastrar y No podía descuartizar el ahorcar, espíritu de arrastrar y resistencia que Wallace descuartizar el personificaba. espíritu de resistencia que En esto Wallace yace tanto el personificaba. horror En como la esto extraña yace tanto el esperanza de horror esta como la historia extraña brutal. esperanza de esta historia El horror brutal. de lo que los El humanos horror pueden de lo hacer que a los otros humanos pueden humanos hacer a cuando el otros poder es humanos ejercido cuando el sin poder es restricción ejercido ni sin misericordia. restricción ni misericordia. Pero también Pero la también la esperanza esperanza persistente de que la brutalidad no es el final de la no es historia, el final que de la la historia, resistencia puede que la persistir aún resistencia cuando el puede costo es persistir aún extremo, cuando el que costo hay es límites extremo, que hay fundamentales a lo que el límites poder puede fundamentales lograr a lo mediante que el poder violencia puede sola. lograr mediante violencia William sola. Wallace fue William arrastrado, Wallace fue ahorcado, ahorcado, emasculado, eviscerado y eviscerado y descuartizado en el 23 de agosto de 1305. Pero 700 años después, mientras las tormentas barren las colinas de Escocia, su nombre aún es pronunciado con reverencia y su memoria aún arde en los corazones de aquellos que creen que la libertad vale más que la vida misma.